La huelga de las cerilleras fue una de las primeras acciones industriales emprendidas por las trabajadoras del Reino Unido. Fue un momento crucial en la lucha de los derechos de los trabajadores. El año era 1888. La reina Victoria estaba en el trono ya que el destripador acechaba las calles y las condiciones de trabajo de las mujeres de clase baja no eran la prioridad de nadie. Sin embargo, el 2 de julio más o menos, las trabajadoras de la fábrica de cerillas Bryant and May en Bow tomaron el asunto en sus manos. It's time for us to use the only thing we have, ourselves. It's time for us to refuse to work. El primer día de la huelga, unas 1,400 chicas dejaron de trabajar y exigieron un cambio en la dirección de la fábrica. En pocos días la fábrica se paralizó y toda la plantilla estaba en huelga. There they go. Well, that's a whole lot of noise. Bryant and May tenía casi 5,000 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres de edades comprendidas entre la adolescencia y los 20 años. Eran en su mayoría inmigrantes irlandeses o de ascendencia irlandesa que procedían de los barrios marginales del East End, que entonces era un lugar de extrema pobreza y hacinamiento. There's no question that life was notoriously difficult for these marginalized populations. Los habitantes del East End eran considerados demasiado rudos, no aptos para el servicio doméstico. Las trabajadoras de la fábrica de cerillas eran denigradas por su ropa colorida, risas estridentes y su conocimiento de todas las canciones populares del music hall de la época. El music hall, tal y como se describe en Enola Holmes 2, era su única salida como entretenimiento, pero era un placer poco frecuente. Las chicas de la fábrica trabajaban de 12 a 14 horas diarias por unos 4 a 8 chelines a la semana, una fracción del salario que ganaban los empleados masculinos. She's just learning the way, Mr. Crouch. Well, she better learn quicker or it's a penny off yours too. Además de las largas horas de trabajo y la mala paga, un sistema tiránico de multas dejaba a los trabajadores a merced del capataz. Casi cualquier motivo trivial era motivo de descuento para los salarios. For having a messy workstation, dropping a match, arriving late, and dirty feet. Las chicas también tenían que suministrar su propio material y pagarles a los repartidores con su propio dinero. Al final de una larga semana, la paga que se llevaban a casa apenas alcanzaba para alimentarse, pero esta no era la peor de sus preocupaciones. Mouth. What are you looking at? Las cerillas de la fábrica Bryant and May se hacían con fósforo blanco. Debido a la exposición a esta peligrosa sustancia, muchos de los trabajadores desarrollaron un tipo de enfermedad ósea que llegó a conocerse como mandíbula fosforescente. Los primeros indicadores de la enfermedad eran el dolor de muelas y síntomas parecidos a los de la gripe, y culminaba con la dolorosa hinchazón y eventual caída de la mandíbula. The condition would be potentially fatal if the infection spread to the brain, so doctors would often need to surgically remove the jawbone completely. Bryant and May había identificado el problema, pero su solución era simplemente despedir a cualquiera que tuviera dolor de muelas u obligarlo a sacárselas. Hey you, hey? No, didn't think so. Right, back to work. En Enola Holmes 2 sabemos que la fábrica había pasado de utilizar fósforo rojo, que no era peligroso, a la alternativa blanca mortal, y que los propietarios estaban encubriendo los efectos. En realidad, Bryant and May siempre había utilizado fósforo blanco y no hizo ningún intento de transición. By the late 1800s, only 2 of the 25 match factories across England used red phosphorus instead of white. Hubo numerosas razones para que las chicas de las fábricas hicieran una huelga, pero los días que le precedieron al acontecimiento pueden darnos una idea del creciente descontento y de la chispa que finalmente encendió la llama. En junio de 1888, una destacada socialista llamada Annie Besant asistía a una reunión de la Sociedad Fabiana, una organización principalmente de clase media que promovía la democracia social
y reformas. Al enterarse de las horrendas condiciones de la fábrica Bryant & May, estaba decidida a averiguar más. Besant, que era escritora y luchadora por los derechos de la mujer, entrevistó a algunas de las chicas de la fábrica y publicó un folleto con el título La esclavitud blanca en Londres. As the story circulated, it horrified and informed readers, leading to public awareness, sympathy, and most importantly, support. El artículo cobró fuerza y los propietarios de las fábricas se enfurecieron. Al parecer, amenazaron con demandar a Besant por difamación e intentaron persuadir a las chicas para que firmaran que el artículo era una mentira. Now that was incredibly brave because they knew they risked the sack and they needed their wages desperately, but every single woman refused to sign. Cuando una chica fue despedida injustamente, algo se rompió. En un informe de la época, una mujer nos cuenta cómo empezó la huelga. Dijo, fue como una yesca. Una chica empezó y el resto dijo sí, así que todas salimos. Soon after, all 1,400 workers would follow suit and walk out from Bryant & May. ¿Y qué pasó después? In fact, they got tactical almost immediately. Las cerilleras no tenían sindicato, ya que la mayoría no permitía la afiliación de mujeres y no esperaban mucho apoyo del pueblo. Empezaron por reclutar a Annie Besant, que había sido la primera en hablar en su favor. Besant had previously been skeptical about the organisation of unskilled women factory workers, calling the idea of the Women's Trade Union League unworkable in an earlier edition of The Link. But the Match Girls changed her mind. 200 mujeres acudieron a su oficina en la calle Bouvier y 3 se reunieron con ella en persona: Mary Knowles, May Cummings y Sarah Chapman. Al principio Besant se sintió consternada por la drástica acción que habían tomado las chicas, pero ante su persistencia aceptó ayudarlas a formar un comité de huelga. To win the Match Girls' favourable coverage in the liberal press, to raise the funds needed to support the workers while on strike, to organise a deputation to meet with MPs and to secure the support of the London Trades Council. Pocos días después, un selecto grupo de chicas se reunió con los diputados en la Cámara de los Comunes y las cosas empezaron a cambiar. Con algunas personas poderosas en su esquina y la simpatía del público de su lado, gracias a un cambio de opinión de la prensa dominante, la huelga se perfilaba como un desastre de relaciones públicas para Bryant & May. El 17 de julio, menos de 3 semanas después del inicio de la huelga, esta llegó a un final triunfal. Los directores de Bryant & May se reunieron con el comité de huelga de las cerilleras y el London Trades Council. There's letters in their archives years later saying, "Don't talk to us about that strike." Aceptaron satisfacer todas sus demandas, entre ellas la supresión de las multas, la reincorporación de todas las huelguistas, la creación de un comedor donde las chicas pudieran comer lejos del fósforo y la formación de un sindicato oficial. El comité transmitió los resultados de la reunión al resto de las chicas, que recibieron la noticia con calurosos aplausos y vítores salvajes. El Star expresó su admiración por una victoria ganada sin preparación, sin organización y sin fondos, y la describió como un punto de inflexión en la historia de nuestro desarrollo industrial. Be one voice. En Enola Holmes 2, Sarah Chapman es presentada como la líder de la huelga y el cerebro detrás del descubrimiento de la corrupción dentro de la fábrica. All the proof we need. A contract between Lyon and McIntyre to change the phosphorus. En realidad, las chicas de la fábrica eran en su mayoría conscientes de los daños causados por el fósforo blanco, y no se ha nombrado específicamente a ninguna cabecilla entre las trabajadoras. Sin embargo, Chapman fue una voz importante entre las huelguistas. I know you're scared. I am too, but it's the only power we have. En el momento de la huelga ya había trabajado en la fábrica durante varios años y había ascendido al puesto de Booker. Al ser una de las 3 chicas que se reunieron con Annie Besant, una de las 8 que formaban el comité de huelga y una de las 12 integrantes del comité sindical, participó en todas las decisiones importantes. Tras la conclusión de la huelga, Sarah se convirtió en la primera miembro del sindicato en ser elegida para el Congreso de Sindicatos. No hay que subestimar la importancia de la huelga de las cerilleras en el movimiento sindical. More than anything, the Match Girl strike proved the power of worker solidarity and resilience to many.
for the first time. Un año después, los trabajadores portuarios del East End siguieron el ejemplo de sus hermanas, esposas e hijas y se declararon en huelga. John Burns, conocido orador posteriormente diputado, convocó a una reunión de estibadores en huelga para recordar a las cerilleras que ganaron su huelga y formaron un sindicato. Los estibadores se mantuvieron hombro con hombro como sugirió y las cerilleras se mantuvieron junto a ellos. The strike inspired many other working class people to follow in their footsteps in the months and years that followed, and resulted in a labor movement known as New Unionism. En respuesta a la huelga de los estibadores londinenses de 1889, el Ejército de Salvación también estableció una fábrica de cerillas en el este de Londres, con mejores salarios y fósforo rojo en lugar de blanco. Como consecuencia de la mala publicidad de la huelga y de la competencia que suponía la fábrica rival, Bryant & May dejó finalmente de utilizar fósforo blanco en 1901.